un poquito con algunos conceptos de repaso nada más ahí de teoría y voy a resolver con ustedes el ejercicio 1 y el 5. El que quiera tomar nota, tome nota. El que quiera sacar fotos, saque foto. Esto no queda con ustedes, así que les recomiendo que pudieran o tomar nota o tomar apunte del valor, aunque sea el valor final, es decir, cuánto da matemáticamente la media, la mediana, la moda, para que ustedes después que lo hagan solos, tengan el valor para comparar. Tengan el valor para comparar. Y digan, bueno, está bien mi ejercicio. Muy bien. Hernán, ¿podrías poner en silencio, por favor? Solamente hasta que se logre... Esa. Gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a resolver juntos el ejercicio 1 y 5. El ejercicio 1 de la nada dice encontrar la media, la mediana, la moda, en realidad hay un error ahí, la moda, la varianza y las desviaciones estándar del siguiente conjunto de mediciones y da una serie de datos discretos. Ya habíamos visto la semana pasada la diferencia entre discreto y continuo. Habíamos dicho que están agrupadas las medidas estas en dos grupos, medidas de posición o medidas de dispersión. Y acá abajo les puse una pequeña definición corta para que ustedes tengan, el que quiera anotar, anote, porque puede haber preguntas en relación a esto. Por un lado, tenemos las medidas de posición o también llamadas medidas de tendencia central, así se llaman. Es más, hay preguntas en el TP, más adelante, ahora les indico cuál, que habla de las medidas de tendencia central. Fíjense que son la media, la mediana y la moda. Y tienen como objetivo sintetizar los datos en un valor representativo. Vamos a sintetizar los datos en un valor representativo. Tengo acá el enunciado en mi mano también. Y la primera medida de tendencia central, bueno, la más conocida de todas, tiene que ver con el promedio o media aritmética. Entonces acá tengo mis datos todos tipeados, 2, 9, 11, 5, 6, 13, 15 y 8, el que quiera copiar, copie. Y sabemos, esto no hay ninguna dificultad en este concepto, que representa el promedio, la media aritmética, el centro de gravedad o punto de equilibrio de los datos, ¿sí? Ese es una definición cortita. Y la fórmula de la media es la sumatoria de las x sub i sobre n. Siempre n es el tamaño de la muestra. Yo lo voy a hacer aquí para que lo veamos nada más. Simplemente lo que ustedes harían en papel y simplemente sumaríamos cada uno de los valores. Ustedes esto harían manualmente, obviamente. Divido en n, que es el tamaño de la muestra. En este caso tenemos 8. Y nuestro promedio o media aritmética es 8,63. Bueno, yo aprovechando que está en Excel, simplemente si quieren corroborar que el valor que están haciendo está bien, simplemente utilizo la función ya preestablecida por Excel y punto, ya está. Comparo para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo con Excel. Entonces, no hay nada extraño, esto ustedes lo vienen manejando. La única recomendación sería que usen la nomenclatura que corresponde cuando tengan que rendir el parcial o cuando tengan que rendir el trabajo o hacer el trabajo práctico, lo que corresponda a la nomenclatura de esta X con la rayita arriba y todo lo demás en relación a la forma de escribirse y lo que sea mayúscula. Nosotros le decimos, esta letra tendría que ser mayúscula o en minúscula. Ahora miren, voy a poner acá como ejemplo para explicar otro concepto que tiene que ver con el trabajo práctico. Yo voy a colocar acá las edades de 5 de ustedes, inventando edades, ¿verdad? Voy a inventar que uno de ustedes tiene 25, el otro tiene 21, el otro tiene 22, cualquier edad. 27 y 20. ¿No es así? Entonces, yo acá voy a poner la función, de nuevo, promedio, para explicarles un concepto.
un concepto que tiene que ver con un TP, uno de los ejercicios del TP. Acá me dice que el promedio o la media de la edad de lo que yo puse ahí, si estas fueran las edades de ustedes, bueno, el promedio es o la media 23. Ahora, si yo pusiera en este caso un dato atípico, ¿verdad? Atípico, por ejemplo, cambio ese 27 por 67, que haya un estudiante de 67, de lo que fuera, una edad totalmente distinta. Fíjense cómo cambia el promedio, cómo cambia la media aritmética. Entonces, ante la presencia de un dato atípico como este, es muy sensible y cambia automáticamente el valor de la media. Entonces, ya ese concepto quería que ustedes lo tengan presente. Por eso existen otros datos de centralización, o como dice acá, fíjense, medidas de tendencia central, llamado mediana. Y la mediana es el dato que ocupa la posición central. Posición, ¿sí? ¿Sí? Ah, está muy bien tu pregunta. Fíjate que matemáticamente está bien, la fórmula yo la aplico, ¿verdad? Estoy aplicando una fórmula. Perfecto, sí, sí. Y por eso justamente a veces como valor de tendencia central, cuando ocurren estas cosas, se usa más a menudo la mediana. La mediana se toma como referencia más que la media. Y eso tiene que ver con lo que estoy explicando ahora, ¿sí? Entonces, matemáticamente está perfecto el cálculo. Fíjense cómo se va si yo pongo cualquier valor que ponga ahí, si pongo 11 incluso, fíjense, 11, cualquier valor para arriba, para abajo, que sea atípico, fíjense cómo se modifica. Es muy sensible, esa es la palabra. Entonces, es importante tener en cuenta que cualquier dato atípico lo modifica de esa manera brusca. En cambio, la mediana se comporta un poquito distinto y es el dato que ocupa la posición central en la muestra ordenada. Para poder trabajar con la mediana siempre va a haber que ordenar de menor a mayor. Observen aquí en relación a los datos de menor altura a mayor altura. Entonces, la mediana tiene que ver con una posición. En esa posición la altura será tal. Ahora miren acá en esta gráfica, no importa, la mediana va a estar ubicada en la barra o los datos en la barra que tiene que ver con esta que está en el centro de todo. Ahora, si yo aquí coloco, a ver, este ejemplo mismo, puedo poner este ejemplo y coloco estos datos acá. Espera que se me ha trabado. Ahí va. Entonces, voy a poner acá la fórmula de la mediana. Sin ordenar, igual me la calcula, ¿sí? Ya la voy a ordenar si quiere. Pongo mediana. Selecciono los datos. Igual les voy a ordenar los datos para que lo vean, porque cada vez que calculamos la mediana, sí o sí ordenamos los datos. Esperen que me tapa mi... Acá. Se me ha ido el ordenar de la vista. A ver. Acá está. A ver ahí. No me lo toma. Qué raro. Haga clic en la flechita. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quedó, verdad? No, tenés razón. Es raro. Sí lo hice mil veces. Ahí, ordenar de menor a mayor. Perfecto. Puede ser Ahí quedó. también que haya alguna ¿Quedó? celda puede Sí, estar combinada. Pues. puede ser. Porque copié incluso. Antes yo probé sin copiar. No importa, no se hagan problema, es una tontera. Gracias. Fíjense que ahí sí se ordenó, ¿verdad? 11, 20, 21, 22 y 25. Listo. Más allá de que en Excel, por supuesto, en Excel estaba desordenado hace un minutito
y yo calculé la mediana con la función, por supuesto Excel ha calculado igual bien. Entonces, la mediana tiene que ver con la posición, fíjense, posición 1, posición 2, 3, la posición 3, el dato que está en el medio. La posición sería 3 y el dato que está dentro, 21. Ahora, observen los pasos a seguir. Pasos. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, los datos del problema 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13 y 15, bueno, yo ya los había ordenado, los coloco aquí, ordenado en el primer paso, digo que n es el tamaño de la muestra igual a 8 y digo lo siguiente, la mediana es el dato que ocupa la posición, y esta formulita es fija, n más 1 sobre 2 en la lista ordenada. Entonces yo tengo mi lista ordenada, ya ahí a la vista, porque ese es mi primer paso, y calculo n más 1, 8 más 1, 9, dividido 2, 4,5. 4,5 tiene que ver con una posición. Obviamente las posiciones son números enteros, ¿verdad? Entonces vamos a considerar el número entero y el siguiente, porque este número está entre el 4 y el 5, y ahora les muestro esto de si es par o es impar. Es muy importante tener en cuenta si esta lista de datos es par o impar. Y dice, si el número de datos es impar, la mediana, que se simboliza con la letra M mayúscula y la E, M sub E o ME, igual a la X con arriba, no con una rayita recta, sino como si fuese una curvita. Es el dato que ocupa entonces. Si el número de datos es impar, es fácil. El del medio es la mediana. En cambio, si es par, la mediana va a ser el promedio de los dos datos que están en el medio. Entonces, si yo tengo en la posición 4, 1, 2, 3, 4, pero yo tengo la posición 4 y 5, son los dos datos que están en el medio. Tengo 3 datos antes y tengo 3 datos después. Así que la mediana va a ser el promedio de esos dos valores. Observen. Como n es par, entonces la mediana es 8,5. 8 más 9, como les decía recién, dividido 2, déjenme que borre para mostrarles, dividido 2, 8,5. Ahí es el valor de la mediana. No me acuerdo cuánto daba la media, espérenme un segundito, voy a volver. En este caso, 8, con los datos que tenemos en el enunciado, 8,63. La mediana, 8,5. Acá vamos a simplemente calcular para que veamos cómo, si hicimos bien o no. Ya saben que ustedes en el TP el Excel queda de lado, pero los que quieran ver y practicar si han hecho bien o no, pueden hacerlo. Está todo bien. Ahora la moda. Media, mediana y moda son las medidas de tendencia central. Recuerden que esto pretende sintetizar los datos en un valor numérico. La moda es el dato que más se repite. En esta imagen observen la altura de 3 personas, iguales, iguales, iguales. Entonces, es el dato que más se repite. No tiene por qué ser única. Esto es unimodal, esto es bimodal y esto es multimodal. Fíjense, este es un ejemplo de valor multimodal. Dice acá número de materias de los estudiantes de cuarto ciclo. Materia 5, materia 6, 7, 8 y la frecuencia 11, 11, 11. Entonces ahí tenemos 3 materias con la misma frecuencia. Por lo tanto, este sistema sería multimodal. Ahora, para nuestro ejemplo del ejercicio 1, nosotros acá vemos que no hay nada que se repita. Entonces, no tenemos moda. Simplemente respondemos este ejercicio o en este ejercicio no tenemos moda. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Ahora, medida de dispersión. Déjenme que les muestre la definición primero. Fíjense que las medidas de dispersión cuantifican la separación, la variabilidad de los valores de la distribución respecto a un valor central. Miren acá. Esto me ayudó mucho a mí a transmitir lo que queremos decir. Es cuánto se dispersan, cuánto se mueven, se separan
los datos en relación al valor central. Fíjense, esta tiene poca variación acá en el eje X. Poca variación, este dice mediana o moderada. Y esta tiene mucha variación, tiene más desviación estándar que ya vamos a ver. Entonces, poca variación, mediana o moderada y mucha variación. Entonces, dice acá, las medidas de dispersión o variabilidad son importantes debido a que dos muestras de observaciones con el mismo valor central pueden tener una variabilidad muy distinta. Fíjense cómo teniendo el mismo valor central, esta tiene una variabilidad, vamos a decir, intermedia, y la de abajo, los datos están más dispersos. Y tenemos la varianza y la desviación estándar. Entonces, acá tenemos la varianza y esta formulita larga, acá porque se aplica de manera, se hace largo, es igual, S cuadrado va a ser nuestra letra, normalmente esa S es una letra S minúscula, no tiene importancia en este caso, pero es S minúscula sumatoria de cada uno de estos datos, X sub I, menos la media al cuadrado sobre N menos 1. N siempre es el tamaño de la muestra. Y nuestra media, ya la habíamos calculado arriba, al principio, en el ejercicio este 1, la media es 8,62. Nuevamente les recomiendo que si bien algunos no están tomando nota de todo lo que estoy diciendo, tomen nota aunque sea de los resultados finales, como esto que estoy por dar, para que ustedes puedan comparar luego. Entonces, uno por uno vamos a hacer, entre paréntesis, acá la sumatoria, en el denominador, en el numerador, vamos a hacer 2 menos la media, que es 8,62 al cuadrado, más 9 menos 8,62 al cuadrado, etcétera, etcétera, con cada uno de los valores, sobre n menos 1, n es tamaño de la muestra, 7, 8 menos 1, 7, acá está ese 7, y directamente en el numerador, para no perder tiempo, numerador 129,84 sobre 7, y la varianza me va a dar, en este caso, 18,55. En Excel también hay una función, a ver si la puedo seleccionar, es el var, ahí, var, no sé si me equivoqué. A ver, ahí está, la función se llama var. Entonces está todo correcto para que si quieren calcular o controlar para ver si está todo bien, se fijan y listo. Profe, Diga, escucho. a la fórmula esa le estaría faltando la frecuencia de cada dato, Correcto. ¿verdad? Correcto. Eso acá pusimos, acá en este ejemplo fácil y simple, no hay nada que esté repetido, por eso podemos usar esto. En cambio, por ejemplo, si el dato 2 está 10 veces, el dato 9 está 15, el dato 11 está, bueno, lo que fuere, sí o sí tiene que estar ahí, ya la voy a mostrar después a la fórmula, en el numerador multiplicado por la frecuencia de cada uno de ellos. ¿Bien? Frecuencia absoluta. Sí, es correcta tu observación. En este caso tenemos datos no agrupados, encima tenemos uno de cada uno. ¿Bien? Ahora, este dato, que es la varianza, no tengo alguna medida, si es centímetro cuadrado, si es metro cuadrado, si es litro cuadrado, litros, no sabemos en qué unidades está porque, bueno, el enunciado no me lo está diciendo, no le da importancia. Pero esta medida que acabo de obtener es una medida al cuadrado. Por tanto, existe también otra medida de dispersión llamada desviación típica o desviación estándar, que simplemente es sacando la raíz cuadrada, o sea, S, el otro es S cuadrado. S es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, le voy a sacar
la raíz cuadrada 18,55 y 4,3 es el valor que estoy buscando, que es la desviación estándar. Si ustedes ven esta gráfica, ya vamos a aprender después que esta es una distribución normal, con esta una media determinada. Esta pequeña distancia que ven ahí, esta distancia de acá, del centro, acá se llama desvío. ¿Ven? Eso se llama desvío o desviación estándar. Eso es lo que estábamos buscando, ese desvío. Y bueno, después vamos a ver más detalles, no quiero mezclar contenidos. ¿Alguna pregunta del ejercicio 1? Acabamos de sacar entonces 3 medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Cada uno tiene su valor. Y las medidas de dispersión, que son 2, varianza y desviación estándar. Acá les dejé información un poquito extra también para que tengan presente. Ahora miren, el ejercicio 2, que no voy a hacer, es igual que el anterior, nada más que tiene datos continuos. No hace falta agrupar, pero le proponemos lo siguiente. Anoten. A este problema resuélvanlo de 2 maneras. No porque nosotros le pedimos, sino para que aprendan un concepto. Primero, así, sin agrupar. Hagan todo. Sacar la media, mediana, moda, varianza y desviación, sin agrupar. Luego, hacen el mismo ejercicio agrupando. Para poder agrupar, lo van a hacer como hacían en el trabajo práctico 1, ¿se acuerdan? Sacábamos el máximo y el mínimo, el rango, y luego una amplitud, y utilizábamos una K determinada, rango sobre K, y esa K, yo diría que utilicen el menor valor de las propuestas que tenían con la profesora de teoría, que el número de subintervalos sea el mínimo, 4, el mínimo, 4, no pongan más porque son pocos datos, y quiero que observen el comportamiento de los valores cuando salen los datos no agrupados, ahora les voy a mostrar, y los datos agrupados. ¿Para qué hacemos hacer eso? A ver, espérenme que busque el final de la película. Acá al final, yo ya hice todo, aquí quiero llegar. Miren esto, ¿a qué quiero que ustedes lleguen y observen y saquen conclusiones? Conclusiones para el ejercicio 2. Cuando yo dejo los datos sin agrupar, todo lo que yo obtengo, media, mediana, moda y todo lo demás, miren acá, son los valores exactos. Es mucho mejor tener los datos cada uno de manera individual, porque el ejercicio nace de una muestra en la que tenemos cada uno de los valores de manera individual. Entonces, sin agrupar, sí. ¿Por qué sin agrupar Sí. tiene moda y agrupando? ¿Viste? Pues sin agrupar no tiene moda y agrupando tiene moda. ¿Visto? Ahí Sí, está. por más que lo agrupemos y no lo agrupemos, lo mismo van a aparecer los números que se repiten. No. Es por la fórmula. Cuando no lo Es por agrupas, la no se fórmula. repite ningún número. Por- Y cuando lo agrupas en el primer intervalo, con la fórmula tenés que poner el intervalo anterior. Pero como Correcto. la mayor cantidad está en el primero, se vuelve 0. Y se vuelve el límite Es inferior del primer intervalo. correcto. Ahora, por eso quiero que lo hagan. Justamente lo que quiero que ustedes lo hagan al ejercicio. Y ya les enseño cómo trabajar agrupando. Entonces, van a trabajar sin agrupar y no hay moda, y van a ver que la realidad muestra que no hay moda, y agrupando porque hay una fórmula. Esa fórmula, cuando uno la hace, cuando la hacemos, nos devuelve un valor, y nos da un valor que en realidad está errado, por supuesto, y quiero que sepan y que vayan anotando, tomando en cuenta esto que estoy por decirles ahora. Cuando conocemos los datos, obtenemos los valores exactos, media, mediana, moda, etc. Pero cuando tenemos los datos agrupados, esos valores que obtenemos son aproximados. Aproximados. Todo está en cómo nace el ejercicio. El ejercicio nace o inicia con los datos o con cada dato de manera individual, que los conocemos uno por uno, o los datos agrupados como les estoy por mostrar aquí.
Bien, entonces les vuelvo a recomendar algo. En el ejercicio 2, les vuelvo a decir, no hay que agrupar, o sea, técnicamente si uno resuelve el ejercicio, perdón, no tendrían que agrupar. Pero en este caso les pedimos que agrupen solamente para poder hacer una conclusión. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Bueno, por ahí me ahoga, casi me ahogo del todo. Bueno, si me quedo callada es porque me ahogué. Ok, ejercicio 5. Todos los otros ejercicios tienen su similitud. Dice acá, dada la siguiente tabla, ahora les tengo que enseñar ya con las diferencias que hay cuando hay una tabla, determinar las frecuencias relativas y acumuladas, relativas acumuladas, y B, calcular la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar. Y cuando el ejercicio lo ven así, ya nace tabulado. Ya nace el ejercicio de este modo. Alguien se ha puesto a tomar datos y a contar cuántos datos hay y ya está armada, armada la tabla con los intervalos de clase. Entonces, yo les puse ahí, no conocemos cada uno de los valores de la muestra. Dice que hay uno solo entre 10 y 20 y no sabemos si es entero o es discreto o continuo. Por ejemplo, puede ser 11,7, 12,4, no sabemos. No los conocemos. Pero tenemos como dato los intervalos de clase y la frecuencia. En el punto A, por supuesto, no lo voy a hacer, sino que lo van a hacer ustedes. Es repaso de la clase pasada. Así que les piden que hagan la frecuencia relativa y relativa acumulada. Pero vamos a lo nuevo, vamos a decirle a lo nuevo. Ahora, vamos a escribirle a la tabla. Yo la escribí nuevamente a la tabla ya con corchetes y paréntesis para que veamos que siempre es un método de inclusión izquierda. Consideramos así método de inclusión izquierda. Y nuestra primera columna va a tener la marca de clase. Yo puse ahí, marca de clase, M sub I. La frecuencia que tenemos como datos, que son todos estos datos que están aquí. Lo vuelvo a escribir. Y esta operación que puse acá, que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, me va a dar una mano para calcular después la media. Y la acumulada, que también me va a dar una mano para responder algo en relación a la mediana. Recordemos entonces que la marca de clase es el valor que está en el medio de los valores que están en estos extremos. Sí o sí es la mitad. En este caso es facilísimo de ver, pero si les dan valores dificilísimos de sumar mentalmente, les dan valores como 2,34 y 12,75 y bueno, suman los dos y lo dividen en dos y ahí van a tener su marca de clase bien, sin problema, 15, 25, 35. Si me equivoco me avisan. 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75. Acá directamente yo establecí la función de la multiplicación entre 15 por 1, 15, 25 por 5, 125 y así sucesivamente con todo. Luego puse acá una celda para sumar todo. ¿Para qué hice todo eso? Porque enseguida la voy a utilizar, enseguida. Vamos con la acumulada absoluta y esta acumulada absoluta me va a ayudar en relación a la mediana. Va a ser un dato importante a tener en cuenta. Entonces colocamos 1, ¿se acuerdan? 1 más 5, 6, 14. Directamente vamos a colocar aquí la función, que va a ser esto más esto. Hacemos la acumulada, es muy importante porque la acumulada me ayuda a ver el tema de las posiciones. Calculo que este tema ya lo tienen dominado de la semana pasada. Acá aclaré que el tamaño de la muestra es 50 unidades. Tenemos 50 datos. M representa la marca de clase. Es el punto medio del intervalo de clase. Y cuando trabajen así, con los datos
Agrupados van a tener que tener, o sea, es obligación colocar la marca de clase, van a tener la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia sobre n. Esa va a ser nuestra media. Entonces, yo ya tenía cuánto vale la sumatoria, para eso hice eso, la sumatoria para poder luego dividirlo en n, que es en 50, y acá tenemos nuestra media. Me parece que no es difícil esa parte. Me parece que no. Si tienen dudas, me interrumpe. La mediana. Vamos a calcular la mediana. Hago una pausa. No se olviden de colocar su asistencia, ¿sí? La mediana. Siempre en la mediana van a tener que descubrir en qué intervalo está la mediana. Se va a llamar intervalo de la mediana y después la moda va a ser intervalo modal. Entonces, como son datos agrupados, vamos a primero determinar dónde, en qué intervalo, y eso tiene que ver con la posición de la mediana. Siempre la mediana es el dato que ocupa la posición del centro, y para eso, para determinar la posición, no el valor, sino la posición, uso la fórmula n más 1, 51, dividido 2, acá la tengo, 25,5, y ese valor me ayuda a conocer el intervalo de la mediana. Ahora, para eso uso como recurso las herramientas que me provee la materia o este contenido. ¿Cuál es la herramienta que les decía recién que vamos a utilizar? Es la acumulada. Ahora, ¿cuál sería el intervalo de la mediana? Si me acaba de dar la posición. Sí. 40, 50. No hay un error en la frecuencia acumulada, no siempre tenía que dar 1. En la relativa. En la relativa sí, correcto, pero acá estamos manejando la absoluta. De paso aprovechamos y repasamos. Fíjate que esta es la frecuencia absoluta. Si yo hubiera puesto la relativa, que no lo hice, observo, esperen que vuelva, en el ejercicio 5A me pedía que yo calcule la relativa. La relativa era esto dividido en n, o sea, 1 dividido en 50, 5 dividido en 50, 8 dividido en 50, y son esos valores individuales, y la sumatoria de la frecuencia relativa absoluta me da 1. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bien, bien, gracias. Ahí están, de nada. Recién uno de ustedes me decía, en el intervalo, ¿cuál? 40, 50. 40, 50 aquí. Fíjense que esta acumulada, esta en particular, llega hasta la posición 29. Es decir, que hasta la posición 29, o sea, yo tengo números del 10 al 50, tengo números del 10 en orden hasta el 50 y en la posición, y acá hay 29 números hasta el 50. Hasta el número 70, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tengo 48 números. Y los números 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, y hasta ahí llega, bueno, a 80, vamos a decir 80 por las dudas, o sea, en realidad no toma el 80, no toma el 80 para nada, hasta el 70 toma el 100% de los datos, que son todos, que son 50. Entonces, acá tenemos que ver que la posición 25,5 corresponde al intervalo de la mediana 40-50. Vuelvo para acá. Miren aquí. Entonces, acá lo pinté. Ahí está, gracias al dato que me da el n más 1 sobre 2. Este es el intervalo de la mediana en esta fila, 40-50. Y lo grafiqué para mostrarles nada más. Fíjense acá. Tres barras a la derecha y 3 a la izquierda. 3 rectángulos. ¿Por qué 25,5, profe, perdón? Cuando vos calculas la posición, matemáticamente sí o sí la calculás. ¿Cómo? N más 1, o sea, 50 más 1, 51. Sobre 2, sí. 25,5. Este 25,5 pertenece
al rango, vamos a decir, acá, a este rango, en cuanto a la posición de este intervalo. O sea que el valor que estoy buscando está en ese intervalo. Es aproximado, ¿verdad, profe? Todo lo que estamos por calcular, la posición es, ahí fíjate que por más que es 25,5, si la posición siempre es un número entero, obviamente la posición 1, 2, 3, 4, 5, sí, todos los valores que obtengamos de la mediana, de la moda y lo que se viene ahora es aproximado. Sí, aproximado. Todo. Todo, todo, todo. Porque no tenemos los datos de manera individual. Ahora, nosotros sabemos que la mediana, ahí voy a pintar, espérame que me cuesta ahí seleccionar el rectángulo ese. La mediana está en ese intervalo de clase. Ahí está, pero ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene es el problema? Existe esta fórmula que ya su compañero, alguno de ustedes ha comentado, tanto la mediana como la moda tienen unas fórmulas medio no muy simpáticas, que en este caso la mediana va a ser igual. La tiene que calcular. Al límite, SLI significa límite inferior del intervalo. Ya les explico que acá está el límite inferior y el superior, 40 en realidad ahí. Más, y hay un cociente. N ya sabemos que el tamaño de la muestra, sobre 2 menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia acumulada, y esta es la frecuencia actual, y esta es la amplitud actual. Si yo digo actual, se entiende que tiene que ver con esto, ¿verdad? Esto anterior y esto posterior. Creo que se entiende bastante bien. Entonces, cada vez que tenga la letra L sub I nada más va a representar la fila actual, I menos 1, la anterior, y el I más 1, la posterior. Ahora, cuando digo LI, o sea, límite inferior, tiene que ver con el límite de ese intervalo de clase 40-50, el límite inferior es el 40, ¿bien? La acumulada, lo voy a decir así, acumulada anterior, observen, acumulada anterior es 14, entonces aquí pongo acumulada anterior, 14. Frecuencia absoluta actual, vuelvo y les muestro, frecuencia absoluta actual, no acumulada, es 15, copio el 15, y A sub I es la amplitud, en realidad todos tienen la misma amplitud, pero tiene que ver con la amplitud actual. La amplitud es esta distancia que hay entre el valor de la izquierda y la derecha, 50 menos 40, la amplitud es 10. Entonces, simplemente reemplazo en la fórmula, límite inferior más, aquí, n sobre 2, 50 sobre 2, menos el acumulado anterior sobre la frecuencia actual por la amplitud. Entonces, de manera aproximada, como ustedes bien lo dijeron, si yo no tengo los datos, porque no tengo los datos, yo no puedo saber si es verdad, pero calculamos de manera aproximada y nos da 47,33. Bien. Ahora la moda, peor todavía. Bueno, la moda. La moda tampoco, no tenemos los valores cada uno de ellos, por lo tanto no sabemos cuál es el que más se repite. Entonces, para determinar la moda, tenemos que buscar el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. No me acuerdo, voy a volver para mostrarles. Fíjense cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, no acumulada. Frecuencia absoluta. 40, ¿Cuál? 50, Es el mismo. El mismo. Muy bien, el mismo. No necesariamente en los otros ejercicios coincide. No se preocupe. Puede coincidir y puede no coincidir también. Entonces la moda tiene que ver con el que tiene mayor frecuencia absoluta. Y la fórmula MO, moda, límite inferior, más el cociente entre la frecuencia absoluta anterior sobre la anterior más la siguiente por la amplitud actual. Bueno, son valores que hay que reemplazar. Acá lo volví a copiar. Aquí la copié de nuevo. Entonces ya sabemos que es 40-50 porque tiene la mayor frecuencia
Acá está. Mayor frecuencia absoluta, el 15. Y acá digo, acá en esta frase, en este caso coinciden el intervalo de la mediana y de la moda. No siempre es así. Entonces, en el de la moda, el límite inferior del intervalo es 40, frecuencia absoluta anterior es 8, la siguiente es 10 y la amplitud también es 10. Reemplazo en la fórmula, punto, nada más eso. Y la moda me da 44,4. Todos los valores son aproximados. ¿Alguna consulta hasta ahí? Así paso al otro tema. Profe, respecto a lo que le había preguntado recién del valor 25,5, no terminé de entender por qué lo relaciona al intervalo 40-50 al valor Muy bien, 25,5. muy bien. Déjame que no salga de aquí. Esto que vos mirás aquí, mirá, aquí, 10 a 20, vos tenés un solo valor, ¿no? Entonces voy a poner aquí, en realidad pueden ser números enteros, pueden ser números, pero voy a poner, por ejemplo, como ejemplo, 11,2. Hay un solo valor en el intervalo de clase que es 11,2. ¿Está bien el ejemplo? Vamos con otro. Hay 5 valores entre 20 y 30. Vamos a poner 20,1, 22, espérenme que no me quiero pasar, 3, 2, 24,5. Voy a poner, ¿cuántos son? 5. 1, 2, 3, 4, 27 y el otro voy a poner 28, así. Para no poner todo decimal. Miren. Y voy a poner uno más que está acá, fíjate que hay. Del primer intervalo hay uno solo. Del segundo intervalo hay 5. Pero no los conocemos los valores estos que te estoy inventando ahora, no los conocemos, no los tenemos. Fíjate, este está en la posición 1. Sí. Este está en la posición 2. Este está en la posición 3. Este está en la 4, así sucesivamente. Esta acumulada, mira, esta, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya me voy para allá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo el número 28 en la posición número 6. Si yo sigo escribiendo valores acá, aquí, 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 bueno, etcétera, 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 voy a llegar en algún momento a la posición 25. Sí. O 25 y 26. Vamos a decir, esta que está acá es la posición, vamos a poner cualquier valor, 40 y 50. 45,2 y 46,3. Cuando estoy inventando. Estas dos, esta es la posición 25 y esta es la posición 26. Pero no los conocemos. No conocemos los valores. Y aquí la acumulada, esto va entre la posición, los valores esto, a ver si logro ayudarte. Entre la 30 y la 40, hasta el 40 como máximo, hasta el 39,9999 está en la posición 14. Y después, desde la posición 15 hasta la posición 29, están los demás números. Acordate que esto me representa la posición. Vos tenés que clarificar que esto tiene que ver con la posición del número y esto tiene que ver con el valor de cada uno de los datos. Sí, ¿Bien? entiendo eso. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, esto tiene que ver que es hasta la 29, hasta la 39, hasta la 48, hasta la 50. Así que esto, el 25,5 es menor al 29, punto. Es eso, más que nada. Si fuese el valor de, a ver, n más 1 sobre 2 te da, qué sé yo, a ver, voy a inventar otro, 47 te da, ya ahí te vas a ir acá, porque es menor a 48 y ese es tu intervalo tu intervalo de la mediana. Bien, de la moda. es del inmediato mayor, digamos, de la frecuencia. Claro, Inmediata. claro. Tiene que ver con eso, con el inmediato mayor, pero con un significado real que es con esto que te estaba explicando, o intentando explicar. Si no me Claro, sale por bien. ahí, disculpas. Bien, Bien, gracias. de nada.
La información adicional que puse aquí, ya tengo la media, la mediana y la moda. Fíjense que acá la moda me dice que es 44,40. Quiero que tomen este concepto también porque les preguntan en el trabajo práctico, en el examen también, que cuando la media, la mediana y la moda coinciden en el valor exacto matemático, da 7,2, 7,2, 7,2, por ejemplo, es una gráfica totalmente simétrica. Hay simetría absoluta, es decir, el 50% de los datos a la derecha tienen la misma cantidad de información que a la izquierda. Está equilibrado. Siempre y cuando coincidan los tres valores, media, mediana y moda. Si no, es como una gráfica un poco más desviada y es asimétrica. Puede haber una asimetría a la izquierda o una asimetría a la derecha. Todo tiene que ver con comparamos con la media, menor que la mediana, o la media menor o mayor que la mediana. Quería que sepan este concepto principalmente. Cuando una gráfica es simétrica 100%, cuando hay una coincidencia de media, mediana y moda. Bueno, son conceptos de la teoría, mírenlo en el libro de la teoría. Ahora, la varianza. La varianza, otra vez, una fórmula que se hace larga. La varianza es en minúscula al cuadrado, igual. En el numerador, sumatoria, esa es la fórmula de la marca de clase menos ahí no podía tipear la media, no me salía, no podía, y bueno, la dejé ahí. La media al cuadrado por la frecuencia f sub i sobre n-1. Esa es la fórmula de la varianza. Sabemos que el tamaño de la muestra es 50. La media la habíamos calculado arriba. Entonces, yo tengo mi marca de clase, mi frecuencia dada en el enunciado. Yo lo que hago es, eso lo hago yo así en mi papel, manualmente lo hago así. Creo una columna en la que resto la marca de clase menos la media y la elevo al cuadrado y la dejo ahí. Luego la multiplico por la frecuencia absoluta y me super sirve. Me sirve mucho más a mí que escribir todo al costado. Bueno, son métodos que yo uso. Entonces, acá en el numerador me da 9.762 dividido en n-1, que es 49, ahí. Y eso me da el valor de la varianza. Pero la varianza está dada por unidades al cuadrado, sea centímetros, metros, litros, cualquier cosa. Todo lo que sea ese valor de la varianza me da en una medida al cuadrado por su forma de fórmula, ¿no? La fórmula. No me interesa o no es tan significativo la varianza como la raíz cuadrada que podríamos despejar simplemente. Sacamos la raíz cuadrada de 199,22, a donde está más abajo, y eso me da la desviación típica. Tiene que ver con cuánto se dispersa, se varían los datos en relación a un punto medio. Y aprovecho esta gráfica, la tomé el año pasado, que estábamos en medio también de la pandemia, y tomé estos ejemplos de la famosa curva que se achata y la curva que, bueno, por el sistema de salud. Fíjense que en esta gráfica naranja, los datos están dispersos de manera intermedia, varían de manera intermedia. En cambio, esta curva tiene mucha más variabilidad de los datos en relación a la media. ¿Ven? Entonces, eso era para que el sistema de salud, y sigue siendo, no colapse. Esa era la idea. Entonces, de ahí van a ver la puesta en práctica de este tema. Ya vamos a dar profundamente la distribución normal más adelante. Ese no es el tema de hoy, pero quería mostrarles lo que es el desvío. El desvío es un dato importante. Media, mediana, moda, medidas de centralización, desviación estándar y varianza
Tiene que ver con medida de dispersión. Dejo de compartir. Espero que por lo menos algo hayan podido anotar, lo que más me importa.